buenos días con todos, estimados productores. Mi nombre es Marlon Piedra, soy responsable de la Unidad de Vigilancia Fitosanitaria de Agrocalidad del Oro, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria, encargada de las regulaciones técnicas y agropecuarias de este país. El día de hoy tenemos un punto muy importante, un tema muy importante como es Fusarium raza 4 tropical. Vamos a hablar sobre su sintomatología, sobre el marco legal que ha desarrollado la agencia, las medidas de bioseguridad y la implementación de estas medidas en fincas y unidades de producción. Como primero vamos a desarrollar el tema de la importancia que tienen las musáceas en este país. Hay que destacar que tenemos 16.000 productores de banano y plátano, 200 exportadoras, tenemos 170.809 hectáreas de banano, 125.267 hectáreas de plátano, 3.742 hectáreas de orito, ¿no? Los cuales nos da un rendimiento de 6.5 millones de toneladas exportadas a 87 países. 325 millones de cajas de banano reflejado de esta producción, 3.000 millones de dólares FOB, ¿no? El 17% de la población trabaja en la actividad bananera, ¿no? Es decir, 2,5 millones de personas se ven directa o indirectamente influidos en la actividad bananera, ¿no? La actividad bananera representa el 2% del Producto Interno Bruto y representa el 35% del Producto Interno Bruto agrícola. Como conceptos generales tenemos qué es lo que es plaga y plaga cuarentenaria. La plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o agente patógeno, sea este virus, bacteria o hongo, que ataquen a las plantas o a sus productos o frutos, ¿no? Como plaga cuarentenaria tenemos que es una plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente o si está presente no está distribuida y se encuentra bajo control oficial, ¿no? Como es el caso del país vecino Colombia. ¿Qué es Fusarium? Fusarium es un hongo del suelo que se lo conoce con su nombre científico Fusarium oxysporum forma especial cubensis raza 4, ¿no? Es la plaga más destructiva y devastadora de las musáceas a nivel mundial. También se conoce con el nombre de Fusarium raza 4 o FOC-R4. Vamos a hablar de la distribución mundial y desde cuándo apareció, ¿no? Apareció en el año 1989, se tuvo el primer reporte en los países de Malasia e Indonesia, luego apareció en el 96 y en el 97 en los países de China y Australia, el 2003 y el 2008 apareció en Taiwán y Filipinas. Del 2012 al 2015 pasó de Asia hacia África y Medio Oriente, estando en países como Jordania, Omán, Mozambique, Pakistán y Líbano. Del 2016 al 2021, el hongo visitó más países asiáticos como Laos, Vietnam, Myanmar, India, Tailandia, Israel como Medio Oriente y pasó a nuestro continente americano, estando muy cerca de nuestro país, ¿no? Por el norte, Colombia en el año 2019 y en el 2020 en el país vecino sureño Perú. En 32 años el hongo ha recorrido 19 países en total. ¿Cuándo apareció? Como ya mencionamos anteriormente, en 1989 en Malasia. Desde ese entonces ha provocado pérdidas millonarias no solo por el impacto que produce en la producción, sino también por el costo que implica tratar de detenerlo. Fusarium raza 4 quiere decir que es la cuarta raza que ataca a las musáceas. La raza 1 en la década de los 50 y 60 atacó a la variedad Gros Michel. La raza 2 ataca a otra variedad que también es de exportación, que es Blue Joe, o comúnmente conocida como 4 filos o 4 puntas. La raza 3 ataca a plantas ornamentales como heliconis y platanillos, y la raza 4 ataca a todo el subgrupo Cavendish, que es todo lo que tenemos sembrado acá en el país, ¿no? Epidemiológicamente, Fusarium tiene síntomas similares a las demás razas. Tiene una particularidad en sus esporas como son las clasmidosporas, que pueden permanecer viables en el suelo por largos periodos. Puede infectar asintomáticamente malezas y otras plantas. Se distribuye fácilmente en partículas de suelo y agua de escorrentía entre áreas infectadas y libres del hongo. Puede ser movido asintomáticamente por un trasplante hacia otro lado de una finca o de una finca hacia otra por su asintomatología, ¿no? Además tiene largos periodos de latencia. Su presencia puede ser evidente después de muchos años de su introducción, como lo mencionamos, gracias a las clasmidosporas, ¿no? ¿Qué causa? Al ingresar el hongo a las plantas por la raíz, evita la absorción normal de aguas y nutrientes, lo que genera un amarillamiento o marchitez en sus hojas bajeras y su posterior muerte, ¿no?
Síntomas de Fusarium. No existe una manera de identificar anticipadamente la presencia de Fusarium. Raza 4. Antes de su visualización de los síntomas externos. Acá les traemos imágenes de lo que es los síntomas externos. Tenemos un amarillamiento, tenemos una pudrición de pseudotallos, tenemos un agrietamiento en la base del pseudotallo, hojas viradas en forma de paraguas, hojas amarillas, especialmente las hojas bajeras, acortamiento de la hoja emergente. Como mencionamos anteriormente, una rajadura en la base del pseudotallo que no es una sintomatología característica de Fusarium. Posteriormente, plantas muertas, ¿no? Como síntomas internos tenemos usualmente una decoloración o presencia de puntos color pardo café rojizos en el cormo, y estos posteriormente invaden los haces vasculares de igual manera, ¿no? Con la misma característica de coloración café rojiza en el interior del pseudotallo. La sintomatología siempre de Fusarium o del hongo empieza desde la parte externa de los haces vasculares hacia el punto central de crecimiento, ¿no? Es así que también tenemos los síntomas internos bacterianos, para que ustedes tengan un conocimiento, porque se pueden de repente confundir con muchas presencias de patógenos que provocan marchitamiento. Entre ellas tenemos bacterias como el moco, que es Rhamnosus solanacearum raza 2, la cual empieza su marchitez, empieza no en las hojas bajeras, sino en las hojas iniciales, ¿no? En las primeras hojas. E internamente su decoloración café pardo rojiza y los haces vasculares dañados empiezan desde el punto central hacia afuera, ¿no? Acá vemos campos afectados con Fusarium raza 4. Estos son plantaciones en China. Los síntomas causados por raza 4 tropical son similares a los causados por raza 1 y 2. Como vimos epidemiológicamente, no hay diferencia en ninguna de las razas. Lo característico de Fusarium y del hongo es que siempre causa un marchitamiento, ¿no? ¿Cómo se moviliza Fusarium raza 4 tropical? Tenemos tres vías: el suelo, tenemos el agua y tenemos una tercera vía de propagación, que es el material propagativo, ¿no? En el suelo tenemos que lo podemos dispersar a través de nuestro calzado, a través de los neumáticos, sea de los camiones de transporte, de maquinarias agrícolas o de las herramientas, ¿no? En agua puede ser muy fácilmente transportado por sus partículas, sea en agua de riego, agua de escorretía, en agua de drenajes. En el material de propagación o de resiembras puede ser tanto en hijos limpios, en hijos seleccionados, o como cormo o rizoma o planta madre. Cualquiera de estas vías puede ser una vía de dispersión o de propagación del hongo. ¿Con qué otras condiciones o enfermedades puede confundirse Fusarium raza 4 tropical? Primero, con un desorden nutricional, ¿no? Puede provocar un amarillamiento o síntomas similares a un marchitamiento. La sequía igual puede provocar un marchitamiento. Plantaciones inundadas, estas pueden asfixiar raíces y obviamente presentar hojas marchitas, ¿no? Cigatoca amarilla es otro de los patógenos que puede de repente confundirnos por el amarillamiento que provoca en sus hojas, pensando que es una marchitez. También tenemos otros patógenos como Erwinia, que es una bacteria que igual ataca a los haces vasculares, produciendo pudrición en su pseudotallo y a la vez marchitez en la planta, ¿no? Otro daño puede ser confundido por insectos, como el picudo negro. Ellos atacan lo que es cormo y raíces, produciendo un marchitamiento de la planta. Si de repente encontramos nosotros como productores una planta que tenga posibles síntomas, hay que obligatoriamente delimitar una área o un radio de 7.5 metros a su alrededor, ¿no? Y adicionalmente también delimitar una área de 7.5 metros adicionales a ese radio inicial, que va a ser el punto rojo o la zona roja, y el adicional, que va a ser la zona amarilla, ¿no? Siempre se debe de ingresar por un solo lugar y realizar la desinfección del calzado al salir, para tomar la muestra y diagnosticar qué clase de patógeno tenemos presente, ¿no? Es necesario desinfectar siempre las herramientas que se utilicen en estas zonas. Restringir el ingreso del personal. Solo personal autorizado puede entrar a aquellas zonas hasta poder tener un diagnóstico de laboratorio del patógeno que nos está atacando, ¿no? Vamos a hablar ahora de la base legal para Fusarium raza 4 tropical en el Ecuador, que ha desarrollado la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario en este país. Nosotros hemos desarrollado
desde mayo del 2011 la primera resolución, que es la 048, lo cual nos da una medida de requisitos para la importación de plantas in vitro de musáceas. Luego en el 2014 tuvimos un acuerdo ministerial 412 que nos da un plan de contingencia para Fusarium raza 4, el cual fue actualizado en diciembre del año pasado. Luego tenemos la resolución 145 en junio del 2015, que es la desinfección de contenedores que ingresan al país por puertos y terminales. En el 2015 mismo, en julio, se creó la resolución 222, que nos habla de la desinfección del calzado de pasajeros en aeropuertos que reciban vuelos internacionales. En mayo del 2017 se creó la resolución 55, la cual nos da una conformación de un comité interinstitucional de trabajo para la prevención del ingreso de Fusarium raza 4. En julio del 2017 tenemos la resolución 087, que nos habla de la desinfección de calzados de pasajeros y tripulantes en puertos marítimos, terminales y portuarios del país. Marzo del 2018 tenemos la resolución 028, que es directrices para informar eventos agrícolas y visitas del exterior con medidas de prevención de ingreso de Fusarium raza 4 tropical. Esto específicamente para lo que son eventos internacionales como Acorbac, donde tenemos visitas de expositores que de repente visitan a países que están ya infectados con Fusarium, ¿no? En mayo del 2019 tenemos la resolución 110, que nos habla de las guías de medidas fitosanitarias para sitios de producción y musáceas, que más adelante vamos a topar y desarrollar este tema. En julio del 2019 tenemos la resolución 132, que nos habla de medidas fitosanitarias eficaces, oportunas para prevenir la introducción y diseminación de Fusarium raza 4, ¿no? En agosto del 2019 tenemos la resolución 164, la cual levanta las medidas fitosanitarias de emisión de permisos fitosanitarios de importación para plantas in vitro de musáceas, refiriéndonos a la resolución 048, que es la primera resolución, ¿no? La resolución 215 en julio del 2007 reforma el artículo 4 de la resolución 087 del 10 de julio del 2017. La resolución 210 de diciembre del 2020 nos da un tratamiento autorizado para la descarga de residuos y basuras orgánicas internacionales. Bueno, vamos a introducirnos en el tema de la resolución 110, que nos habla de las guías de medidas fitosanitarias para sitios de producción de musáceas, lo cual es de gran importancia para los productores y de aplicación inmediata desde ya, ¿no? Primero vamos a hablar de sus responsabilidades. Tenemos tres actores aquí. Tenemos los productores como primer actores, como segundo actores tenemos la Asociación de Productores y Exportadores y como tercer actor y responsabilidad Agrocalidad. El primero, que son los productores, tienen que necesariamente implementar las guías de medidas, la operatividad y mantenimiento de estas, ¿no? La responsabilidad de los segundos actores, que nos referimos a asociaciones de productores y exportadores, es solicitar y coordinar la implementación a sus asociados o socios o proveedores de estas medidas, ¿no? Y Agrocalidad, como tercer actor, tiene como responsabilidad verificar la implementación de estas medidas en todas las unidades de producción o fincas, ¿no? Las guías de medidas fitosanitarias para sitios de producción de musáceas tienen como objetivo establecer medidas fitosanitarias para prevenir el ingreso de Fusarium raza 4 tropical. Como ámbito de aplicación, las guías de medidas fitosanitarias se aplicarán en todos los sitios de producción de musáceas a nivel nacional. La guía de medidas fitosanitarias para sitios de producción de musáceas nos habla de tres zonas, ¿no? Una zona de exclusión, una zona de separación y una zona de cultivo. La zona de exclusión es una área previo al ingreso, la cual tiene un parqueadero. La zona de separación es la área que permite acceso antes de estar en la zona de cultivo, ¿no? Que usualmente va a ser la zona de empacadora, que se la conoce como área de separación, y la zona de cultivo es la área de producción de musáceas, ¿no? Es importante recalcar que aquellos vehículos que necesariamente deben de ingresar a las zonas deben limpiarse y desinfectarse antes de entrar y salir al sitio de producción. No permitir el acceso a visitantes extranjeros, al menos que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. No permitir el uso de herramientas del visitante, ¿no? En cada zona siempre debe de existir letreros de bioseguridad, letreros de información sobre la plaga, actividades específicas, medidas de prevención en general. Todas las tres zonas tienen que poseer este tipo de información. Aquí vemos una gráfica de la zonificación, un ejemplo, ¿no? Zona de exclusión, la cual está pintada con color rojo, una zona amarilla que es la zona de separación, la cual involucra área de campamento, empacadora, y la zona verde que es la zona de cultivo, ¿no? Acá en el gráfico ustedes pueden ver cómo está diseñado la zonificación, ¿no? La cual la pueden tomar de ejemplo y adaptarla de acuerdo
a la geografía de su unidad de producción. Conocer las medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de Fusarium raza 4. Primero, tenemos que manejar el asunto del calzado, el manejo de vehículos y maquinarias en cuanto refiriéndonos a su limpieza de los neumáticos, manejo de herramientas y equipos, los cuales deben de ser de uso exclusivo de las unidades de producción o finca, manejo de carreteras y vías de acceso, manejo de desechos, manejo del movimiento de animales, manejo de la zona de cultivo y empacadora, manejo del personal de la unidad de producción. Es necesario considerar para la instalación de un pediluvio los siguientes puntos. Deben estar ubicados estratégicamente y todas las personas deben de utilizarla y pasar por el pediluvio, ¿no? Deben tener los pediluvios siempre una cubierta o techo y deben de tener dos áreas, un área de limpieza para el calzado, la cual, si es posible, debe tener una manguera a presión para que despoje la tierra del calzado o un cepillo para limpiar absolutamente todo lo que quede, ¿no? Luego, después de esto, es necesario que el calzado entre al área de desinfección, la cual va a constar con agua, amonio cuaternario al 20% y debe estar en una dosis de 6 ml por cada litro de agua. Se debe renovar esta solución de agua y desinfectante periódicamente. También es importante destacar que esta resolución establece obligatoriamente la instalación de estos pediluvios en todas las fincas o unidades de producción de musáceas de este país. Como medidas de prevención, manejo de carreteras y vías de acceso, ¿no? Como dije anteriormente, deben contar siempre con señalética informativa, debe de tomarse un registro de todas las personas que visitan la unidad de producción y contar con pediluvio o rodaluvio al inicio, ¿no? Manejo del calzado, como dije, siempre debe de haber limpieza antes de entrar al área de desinfección, los cuales todas las personas tienen que pasar por ahí. Acá tenemos un ejemplo de algunos diseños de pediluvios. Lo que es el manejo de vehículos y maquinarias puede ser con arcos de desinfección, puede ser con bomba de mochila para desinfectar los neumáticos, sea tanto de vehículos autorizados o de maquinarias agrícolas que entran a las unidades de producción. El manejo de herramientas. Es necesario establecer siempre una área de desinfección, la cual puede estar en el área de separación o también puede estar en la zona verde para facilitar el manejo de la desinfección a los trabajadores, ¿no? En el campo siempre es necesario o es recomendable tener tubos de desinfección para facilidad de los trabajadores, para que ellos puedan desinfectar lo que sean machetes, curvos, lampas, barretas, lo que sea necesario, ¿no? Y que pueda provocarnos una diseminación de la plaga. Los manejos de desechos, en caso de fincas orgánicas, tienen que tener áreas específicas y todas tienen que contar con las medidas de bioseguridad, incluso con la desinfección de calzado como pediluvios y como vemos acá en la gráfica. Todos los animales, sean domésticos o no domésticos, tienen que estar, no pueden circular, tienen que estar enjaulados, tienen que estar en algún corral, no pueden circular libremente dentro de la finca. Tienen que manejarse de esa manera la circulación de animales que estén presentes en las unidades de producción. En la empacadora siempre deben de existir un lavamanos, un pediluvio, debe de existir las medidas de bioseguridad en cuanto a desinfección. Las cajas no pueden permanecer en el suelo, siempre que tienen que estar sobre pales. El manejo del personal. El personal de las unidades de producción o fincas siempre tiene que estar capacitado e informado sobre las medidas de bioseguridad, sobre el uso de las medidas de bioseguridad y sobre el tema de patógenos, sea tanto de Fusarium, raza 4 tropical u otros patógenos que provocan la marchitez, ¿no?, de la planta. A nivel nacional, Agrocalidad ha realizado muchas capacitaciones sobre el uso de las medidas de bioseguridad, ha difundido a través de campañas. Además, como medidas complementarias de prevención, siempre es necesario recordar que tenemos que utilizar material de propagación que estén registrados o que provengan de sitios registrados por Agrocalidad, ¿no?, como lo dice la resolución 048. Es necesario y de vital importancia que el manejo fitosanitario de una plantación sea estrictamente controlado en cuanto al tema de malezas, en cuanto al tema de insectos y de demás plagas que pueden ayudarnos, especialmente el tema de picudo, que es un insecto que en su aparato bucal puede llevar muy fácilmente el patógeno hacia otras plantas, ¿no?
Como medidas de bioseguridad es necesario nuevamente recalcar, restringir el ingreso de personal que se mueve en la finca, solamente un personal autorizado, el uso obligatorio tanto de pediluvios como de rodaluvios, el uso de herramientas, como mencioné anteriormente, tiene que ser exclusivo de la finca, no puede existir herramientas de ajenas o trabajadores que vengan con herramientas de otras fincas, ¿no? El uso tiene que ser exclusivo de herramientas, eso es una medida prioritaria, ¿no? De aquí en adelante no se puede utilizar cualquier herramienta, es manejo exclusivo del productor. Como medidas de protección tenemos la certificación de material vegetal a través de los viveros registrados en agrocalidad, la fumigación de contenedores, como hablamos ya en las resoluciones anteriores, perfiles de peligro, también resoluciones que hablamos ya, campañas de comunicación. Recordar siempre que la siembra tiene que ser de material certificado, registrado por agrocalidad, ¿no? Revisar el cultivo para detectar plantas enfermas, vigilar, siempre estar atento, identificar cualquier síntoma y informar, ¿no?, a autoridades, en este caso agrocalidad. No movilice material afectado, colines, rebrotes o higos, ni deseche en los canales material infectado, ¿no? Ya que hay que recordar que el hongo se mueve fácilmente en las partículas del agua, ¿no? Usar herramientas exclusivas en la finca, desinfectar permanentemente las herramientas, desinfectar permanentemente el calzado y los neumáticos de los vehículos, realizar, como dije anteriormente, un control de malezas, evitar el ingreso de animales domésticos o darles el manejo adecuado, como ya lo vimos, siempre tenerlos en algunas aulas que no permita el libre tránsito de estos animales, ¿no? Evitar el ingreso de estos animales a las fincas, ¿no?, a través de las medidas que ya les recordé. Capacitarse siempre en las campañas que realiza agrocalidad. Recordar, es muy importante recordar que Fusarium raza 4 tropical es una plaga cuarentenaria para el Ecuador. No puede ser manejada a través de fungicidas. Agrocalidad es la voz autorizada a informar de la presencia de Fusarium raza 4 tropical en el país. En caso de sospechas de Fusarium raza 4 tropical, ¿a quién hacer la denuncia, no? Dirigirlo a estos números, 1800-247-600 o a la dirección electrónica siguiente, que es comunicación@agrocalidad.gov.es. Es todo lo que tengo para hoy y es muy importante e inmediata su aplicación, ¿no? Muchas gracias.